Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenos días. Esto es muy plural en audiencias, en zonas horarias, así que vamos a desear, algunos en Argentina recién están almorzando, así que bueno, espero que estén teniendo un excelente miércoles como nosotros que estamos acá iniciando nuestra segunda tanda de streaming, el indie streaming con unos invitados de lujo. Cada vez esto se va poniendo mejor, pero antes de ir ahí voy a darle el micrófono a César, que me va a estar acompañando, va a ser mi amigo acá, a lo que va a ser este segundo stream de indie. Hola César, ¿cómo estás? Hola Salva, ¿cómo andás? ¿Qué tal todo por ahí? Bien, contento de este segundo streaming. Muy expectante porque tenemos invitados buenísimos que tienen unas cosas muy lindas para compartir. Así que bueno, un poco ansioso de poder escuchar, de poder hablar un poco con ellos, ¿no? Tener este momentito para poder interactuar y compartir cosas, conocimientos, así que está muy bueno, la verdad que súper expectante. Excelente. Antes de pasar a los invitados y a pasar al aprender de estos cracks que tenemos hoy acá en el estudio, quiero recordarles a nuestra querida audiencia que tenemos activado en este momento un sorteíto en nuestro Instagram, que no es ni más ni menos que una sesión uno a uno con César sobre Design Thinking, y todavía están a tiempo de participar, porque vamos a estar sorteando al final del stream. Vamos a estar anunciando el ganador. ¿Querés contar, César, un poco de qué va ese premio de lujo que estamos dando for free? Va a consistir en como una mentoría uno a uno para poder analizar así proyectos y ver cómo generar valor en cada una de las etapas del proceso, aprender un poco más de design thinking. Nada, creemos que tenemos un montón de conocimiento para compartir y está buenísimo poder tener estos espacios para poder charlar con gente y nada, que les gustaría conocer un poco más sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y poder compartir ese conocimiento. Así que va a ser una linda oportunidad para aprender. Creo que el conocimiento lo generamos entre todos. Y bueno, tener estos puentes, estas oportunidades de poder compartir van a ser algo muy valioso y bueno, también muy lindo. Ahí en la pantalla hay un QR abajo a la izquierda, a ver si lo apunto bien, para que la gente pueda escanearlo y va al Instagram donde, bueno, está el post que dice los pasos que hay que hacer para participar del sorteo que vamos a hacer al finalizar la segunda charla de este stream. Excelente. Bueno, ya hicimos la intro, estamos llenos para los invitados, tenemos dos invitados, vamos a arrancar ahora con el primero. El segundo tenemos a una amiga de la casa que es Maga González Cazón de Mercado Libre, que nos viene a charlar sobre side projects, pero ahora el invitado número uno que ya está en el estudio en este momento, lo estamos viendo, es Bernardo, también conocido como Hola Maybe en Instagram. Yo soy un gran fan también, por eso lo contacté, y se copó de estar acá con nosotros, así que no voy a hablar más yo, me parece le voy a dar la señal al director para que abra la cámara nomás y le dé lugar en el estudio a Bernardo. Bueno, Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente estar en este indie stream? Gracias, Alba. Bien, me siento muy bien. Gracias por la invitación primero y por tus palabras. La verdad que, nada, cuando me contactaste me parece súper interesante esto que decían recién, compartir para que a otro le pueda servir de alguna manera o de otra algo de todo lo que pueda mostrar o decir para el proceso creativo o para procesos creativos diversos, ¿no? Ujú. Así que nada, muy contento de estar acá y poder charlar un rato.
Joya. Che, y antes de ir a la presenta, ¿nos querés contar un poco de vos? ¿Dónde andás? ¿Qué haces? Quizás para los que no te conocen. Dale, sí. Bueno, sí, mi nombre es Bernardo Henning, yo soy de La Plata, vivo en Buenos Aires hace tiempo ya. Eh, y vengo trabajando de esto hace bastante, incluso mientras estaba en la facultad, yo estudié diseño gráfico, pero bueno, muy rápidamente ya empecé a trabajar en el área, ¿no? Como en diferentes estudios y demás. Hasta que en un momento armé un estudio que se llamó La Bosque con otras 3 personas, que somos como bastante familia, porque es un estudio familiar, digamos. Y estamos trabajando hace un montón, ya como hace 15 años más o menos, en el área con esto, ¿no? Diseño gráfico e ilustración, con un fuerte en la ilustración aplicada al diseño. Y bueno, estado viviendo de esto a través de esos años, que no es menor, amoldándonos a las diferentes épocas y demás, pero bueno, seguimos ahí. Pero bueno, en este momento, creo que al inicio de la pandemia, eso yo empecé un poco retomé este proyecto personal mío, más de ilustración, sin ligarla tanto al diseño gráfico, y eso es un poco lo que vengo a contar y a mostrar hoy, que es lo que, nada, me interesa que puedo aportar y contarles un poco de ese proceso. Bueno, excelente. Ahora tengo más ganas todavía de ver de qué se trata y chusmear esa presenta. Así Sí. que cuando quieras, Yo estuve chusmeando ahí un poco. Sí, el espacio es tuyo, Bernardo. Bueno, dale, gracias por antes de arrancar, Sí. invitamos a la audiencia a dejar las preguntas en el chat y al final, cuando termine tu presentación, ahí te las vamos a ir pasando, te las voy a ir leyendo. Con Salva juntos vamos a ir pasándote las preguntas para que puedas ir respondiéndolas. Dale, me parece bien. Voy a compartir entonces la presentación. Ahí se ve bien, confírmeme. Ahí está con una seña. ¿Vale? Sí, ahí se ve está. perfecto. Bueno, como hablaba un poco recién en la intro, el nombre de la charla en realidad es pero porque justo vi esta imagen, que era algo que había hecho y me pareció que estaba bueno como carátula, y dije, bueno, está bien, un poco explica esto que les contaba, que a partir de la pandemia retomé, empecé a hacer como ilustraciones un poco más libres o más artísticas, por así decirlo, y sucedió algo que como que empezaron a haber trabajos relacionados a esto, en menor medida, hasta que luego fue creciendo, pero bueno, en un rango de 2 años más o menos, que fue como justo en la pandemia. Así que un momento ahí donde tuve como se me duplicó la cantidad de trabajo de esto que hablaba, como el estudio, y esto que era como empezó como algo solamente por gusto y terminó siendo también otra pata del trabajo. Y, y esto de que empezó y nació desde lo digital, o sea, puramente ilustrando. Yo también dibujo mucho como en análogo, digamos, pero esto como que surgió 100% de lo digital y cosas hechas como más rápido. Pero bueno, sin perder un poco el toque artístico o la mano, que se notara eso del trazo. Por eso, un poco esto del nombre, ¿no? Que viene de ese lado, que quizás la sensación de que hay una persona haciéndolo sigue estando, ¿no? Quizá hoy en día con esto que sucede, que inteligencia artificial y como que ya las máquinas nos van reemplazando un poco, lo último que queda de una persona pudiendo hacerlo, hay que como aprovecharlo. Esa era como la sensación. Y un poco en mi trabajo lo que sucedía es esto, como yo me siento que soy una persona muy indecisa, entonces justo es una ilustración que hice para un artículo. Empecé a trabajar mucho con ilustración editorial, ¿no? Que es ilustración que ilustra justamente un artículo, una nota o algo que se está hablando. Entonces es muy divertido porque como tenés el concepto muy marcado y tenés como que ilustrar algo que vaya acompañando un bloque de texto enorme, que es algo que siempre a mí me gustaba ver, como la ilustración en los diarios, o sea, como caricaturas que veíamos en el diario, ilustrando una nota y demás. Pero bueno, esta me gusta siempre porque como bastante autorreferencial también, de esto de no estar
como todo el tiempo teniendo que tomar decisiones pequeñas, ¿no? De diseño, de ilustración, estamos hablando nada grave, pero que me cuesta un poco decidir, ¿no? Entonces esta es un poco la representación ahí de mi cabeza en ese momento, que al trabajar es eso, todo el tiempo estás como tomando decisiones, ubicando cosas, ordenando, y hay veces que se trata bastante de eso. Esto es algo que me interesaba porque siempre como que pasa, se me ocurrió el otro día que te preguntan cómo es tu trabajo, qué es lo que haces y demás, y ahí siempre busco en los briefs que te envían un trabajo específico, y a veces está la parte esta donde, bueno, acá están tus referencias y te escriben por qué te están llamando, ¿no? Y por qué te buscan, y me pareció como interesante para usarlo como descripción, porque a mí no me sale como decir, bueno, mi trabajo es, o sea, sí, lo podría hacer, pero está bueno siempre qué pasa con la mirada del otro sobre tu trabajo, porque quizá vos pensás que estás haciendo algo y para el otro lado sale otra cosa, ¿no? Algo que suele pasar. Nada, entonces me gustaba ahí eso, como encontrar en esos briefs qué ponía la gente, o el cliente, o los de la agencia, que veían de mi trabajo. Entonces, ¿viste? Ahí dice como están interesados en ilustración bold, expressive style. Está bueno eso, que dice como que le da vida a las fotografías. Yo, en este transcurso de las ilustraciones, empecé a trabajar mucho con foto, sería como un collage digital, ¿no? Entonces estaba bueno leer qué decía la gente de esto, que me pareció interesante como del lado del cliente, la descripción que hace de mi trabajo, ¿no? Entonces, después ahí abajo también dice que se ve positivo, inspirador. Eh, entonces, eso a mí me sorprende a veces también, como que yo no lo imaginaba, como un mensaje positivo, como de eso está bueno escuchar o leer en palabras de otro que ven en mi trabajo. Eh, Esto lo vi ayer y lo sumé también a este ejemplo porque era alguien que puso en Twitter ahí como eh, colores abstractos que me dan ganas de moverme y bailar. No sé, como que me parece interesante escuchar esto, ¿no? Como la descripción de cómo ve otro, que es mi trabajo en palabras que a mí a veces me cuesta ponerle yo mismo, ¿no? Es difícil, como eso, hablar de uno también. Y ahí habla de esto, de la paleta de colores fijada, que eso sí es como algo intencional en mi trabajo, que es un poco de lo que voy a comenzar hablando. Ah, bueno, acá hay otro de esos briefs, pero bueno, trazos expresivos, formas divertidas, patterns, elementos ilustrados simples y gran uso del color, texturas que hacen que el trabajo se sienta que está creado a mano y que no es digital. Ahí está, es loco eso, porque justo estábamos hablando, ¿no? Como de ese mix. Pero bueno, me gustó como poner esta para introducción, un poco hablando de mi trabajo en palabras, pero de otro lado, ¿no? Por eso me parecía importante empezar con la consistencia, que es algo que yo decía, como que empecé a través de, como retomando esta carrera más de ilustrador, haciendo por hacer, sin cosas que sean para un trabajo específico, pero haciendo mucho y tratando de ser consistente con un estilo, que eso entiendo que es lo que quizás lleva a que puedas como trabajar de eso, digamos, de alguna manera. Entonces fue inconscientemente, pero encontrar como una paleta, eso bastante fijada y reducida, y empezar a repetirla en los proyectos o en estas ilustraciones aisladas, como bastante caprichoso y quizás cansador, pero bueno, es ir como transitando ese camino con unas paletas, unos trazos bastante particulares y que puedan ser combinables en cuestiones abstractas como figurativas también. Entonces, ahí empezó esto de usar la fotografía en las ilustraciones, porque a veces algo que me suele pasar, como eso de la hoja en blanco, ¿no? Que es difícil a veces comenzar de cero o algo, más cuando no hay un brief específico o no hay, como veíamos antes en esa ilustración editorial. Entonces lo que hacía es como, quizá todo arrancó como que las fotos me inspiraban de alguna manera. Entonces veía fotos que me gustaban y que yo, no, me daba ganas de agregarle cosas. O sea, esto puede explotar si de repente tiene ciertos elementos, nada, como este mix media, como empezar a combinarlos y este trabajo como un collage digital. Eso fue lo que empecé a hacer. Bueno, generalmente tengo como un fetiche ahí con las zapatillas, entonces
esto iba por ese lado, y también está bueno mostrar acá porque se empieza a trabajar en serie también, que nada, es algo que me gusta, como que hago uno y siento que, bueno, tengo que hacer dos más para que se vea como más completo y que esto no era solo un capricho o algo, sino que, bueno, se puede ver cómo funciona ahí en serie. Esto que le decía de las zapatillas, quizás es como eso, ¿no? La consistencia, empezar a buscar, bueno, trabajo con estos colores, siempre más o menos con estos fondos, con estos trazos, bueno, ahora empezamos a combinarlos a ver qué pasa cuando funcionan con una foto o cuando van directamente, ¿no? Pero siempre rozando esto, ¿no? Como algo que puede ser una pieza de diseño o puede ser un cuadro. No es que yo lo pensaba por una cosa particular, sino que salía. Empezó a suceder que quizás sí, algunas marcas o algunos proyectos específicos lo veían, les gustaba y decían queremos esto para una campaña, etc. Pero eran realizados con la sensación de hacer cosas, ¿no? De expresar. Después pasó que un proyecto justo requería esto de la zapatilla y estuve ahí experimentando con varias. Pero bueno, es lo que hablaba recién de la consistencia. Quizá acá se puede ver, es más o menos probar diferentes variables, pero dentro de un mismo sistema que va bastante directo y se entiende, ¿no? Eso lo que hace es segmenta bastante, ¿no? Como que el público o el que te está buscando busca muy específicamente para este estilo. Pero bueno, a la vez eso es lo que yo quería, como que está bueno, que es como un momento en la carrera, ya como que está bueno que te llaman por lo que vos haces, ¿no? Como yo me siento más tranquilo en ese sentido, que ya los briefs que vienen, como les mostraba recién, vienen ya directamente apuntados hacia que queremos lo que vos haces, ¿no? Entonces es mucho más divertido y más relajado trabajar en ese sentido. Quizás es mucho más segmentado, pero está bueno porque es más directo y puedo hacer lo que a mí me gusta. Entonces ahí hay como algunos ejemplos de eso. El movimiento, como veíamos también ahí en las descripciones, digamos, quizá por los años trabajados como en diseño y en animación o en relación de cosas que van a ser luego animadas o van a tener movimiento, conscientemente estas ilustraciones tienen como que tienden a que parece que están en movimiento o que podrían ser animadas, ¿no? A mí me gusta mucho como esto, imágenes que captan un momento quieto y yo darle el movimiento después, ¿no? Con los contrastos o con formas, pero sin necesariamente que sea una animación. Y eso es algo como que se repite bastante y que está bueno, porque de repente hay que ilustrar un artículo o algo y es una foto la que va a no ver una animación, entonces es muy interesante poder tener algo así, ¿no? Como que se ve una imagen que parece que está en movimiento. Como hacer la idea, y creo que esta está buena, como que lo representa bastante. Quizás no es muy realista, ¿no? Porque el saque en realidad del tenis como que es así y va para adelante después la raqueta. Pero bueno, también está todo permitido, porque también estas son exploraciones y no son cosas como muy puntuales. Pero bueno, esto que decía, ¿no? Esta sensación de collage digital, de usar foto como base, como punto de partida para ese movimiento. O sea, vos ves esta foto, a mí por lo menos me da la sensación que quiero agregarle todo ese movimiento que no tiene y con una cuota ahí como de expresividad, con los trazos y demás, sin tener que ir a algo muy figurativo en la ilustración. También esto que hablábamos de los colores, ¿no? O sea, si bien es una paleta reducida, puede cambiar mucho dependiendo de esto, cambiando simplemente los fondos o modificando cosas, como ir, digamos, quizás es el mismo, ahí va lo de la decisión, ¿no? A mí me cuesta mucho, de repente siempre armo uno y digo, pero ¿qué pasa? Pero con fondo claro, fondo oscuro, y ahí ya se me abren 10 opciones, por eso a veces hago como, bueno, subo todas, porque me parece interesante que con ese cambio como muestra algo muy distinto, ¿no? Pero a mí estas cosas son, como están, de repente tengo un momento, veo una foto que me gusta mucho, generalmente es relacionada así a la moda o al deporte, va por ese lado, y tomo esa foto y la empiezo a recortar. Es como el ejercicio del collage en forma digital, empezar a combinar estas, como que son recursos que tenés ahí, los trazos, los colores, las formas, lo abstracto, y empezar a combinarlos y que empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Creo que a veces es como más cargado, menos cargado, es como ahí está la decisión a tomar en ese momento.
Pero bueno, lo que decía, generalmente son esas imágenes de deporte o algo que vienen de ese lado, del lado de la moda y demás, y agregarle un poco de todo. Pero bueno, yo me siento como haciendo estas cosas, como bastante libre y sin presiones, digamos, como que es algo que me sale y que no fue simple, pero es como ir encontrando ese estilo. Habiendo tantos ilustradores, tantas cosas, no estoy diciendo que sea único, pero que es único para mí, que yo entiendo que, bueno, acá lo encontré y se siente muy bien, ¿no? Personalmente, cuando decís, bueno, me siento cómodo con lo que estoy haciendo, ¿no? A eso voy como, sin importar los demás, como yo me siento cómodo con esto, y bueno, le voy a dar para adelante y creo que también durante el tiempo se va a ir ajustando, se va a ir modificando, pero que sea como natural ese proceso. Bueno, estas fueron como varias que fueron como un puntapié al resto de las cosas, ¿no? Estas experimentaciones, haciendo como 100% lo que a mí me gusta, dieron un montón de trabajo, o un montón de trabajo, no, un montón de material, que es, bueno, la herramienta de compartir, la herramienta de Internet, ayuda a que de repente todo el mundo, alguien lo ve, nunca sabes como dónde va a caer, ¿no? En ojos de quién y en qué va a derivar. Bueno, acá un poco de lo mismo. Quizás está bueno que era para hablar del movimiento, ¿no? Cómo representar algo con imágenes estáticas, darle movimiento sin que se estén moviendo. Así que por eso era como la muestra de esto. Lo que pasó con este proyecto es que en realidad yo había hecho esta ilustración, así como por gusto, digamos, y pasó que realmente me llamaron para hacer una animación de esto, o sea, pedirme la ilustración estática, pero me dijeron, che, alguien, o sea, vos animás, no, yo la verdad que no soy animador, pero a mí me gusta esto de la colaboración, entonces me pidieron como esta ilustración, que un estudio de animación la iba a trabajar. Entonces yo lo único que hice fue ordenar un poco este archivo, separar los trazos y demás, y mandarlo con la expectativa total de que iba a pasar cuando alguien que pueda animarlo agarre y nada, le dé vida a esto que siempre había sido como que estaba en 2D y cambió a eso. Así que creo que acá está el video, se va a ver, espero que sí. Va a dar vuelta porque no sé si lo otra vez. Bueno, espera que no sé cómo salir de la pantalla ahora. Ahí está. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me saqué los auriculares. Sí, Ah, sí. bueno, ahí pasó eso, ¿no? Como hablando de movimiento, de repente empezó, digamos, yo cuando me mandaron ese video que vimos antes, como que me encantó, me pareció muy bueno y ahí dije, esto puede, como que tiene mucho potencial también para movimiento real, ¿no? Entonces salir un poco de lo estático y empezar a ver todo lo que podía pasar con con ese material. Después sucedió también que yo también jodía mucho, o sea, como que agarraba fotos de cosas que me gustaban, de Nike o de marcas que yo como que me inspiraban, las usaba, hasta que de repente llegó el día que realmente como que me llamaron de Nike para un proyecto como muy específico, de estas zapatillas que eran para niños, para hacer eso. Así que estuvo bueno también como eso, pero digo, como que suele pasar que de tanto insistir también, es como que de repente en algún momento va a llegar eso de que alguien lo vea, también tiene que ser como el momento adecuado, alguien que justo lo vio y que tiene como incidencia o llegada para que se realice. Pero bueno, llegó este proyecto que era mostrar un par de modelos de zapatillas para niños y niñas y nada, hacer esto como retratos, que era lo que yo hacía, con las fotos de los modelos, y también con producto, que eran las zapas.
Así que como que creo que cuando llegó este trabajo dije, bueno, como que ya está, listo, medio que ya hice, ya llegó a su punto, ya está, pero bueno, eh, creo que también hay más por explorar, ¿no? Cada día como que me levanto y siento que hay cosas nuevas para hacer y sigo teniendo esas ganas, entonces lo sigo haciendo. Eh, pero bueno, este estaba bueno que también lo puse acá en esta parte como de movimiento, porque también se hicieron unas animaciones, no quedaron tan buenas, pero estaba bueno para ver cómo se movió. Eh, Más cortitas eran como así, bien para estar. Pero bueno, me pareció como interesante mostrar eso en la parte de movimiento, ¿no? Como algo que empezó como súper desde el lado estático y digital, pudo transformarse, por lo menos en un proyecto específico, en algo que toma vida. Me encantó verlo, o sea, no, como yo no soy animador y demás, me parece como que hay un camino ahí que se puede abrir un montón. Y ahí también retomando algo que hablaba de esto de la abstracción figurativa, es como que yo siento que es algo que un poco sale de esas palabras que veíamos de los briefs y demás, es como este mix de algo que pueda representar una sensación o no, sin estar usando elementos como puramente figurativos, sino que te genera una sensación. Que ahí es lo que yo siento interesante, que es como que viene más del mundo del arte y que es lo que me interesa, mezclarlo con algo que pueda ser desde el punto visual, que pueda generar algo en alguien que está bien, como una sensación o sensaciones diversas. Pero bueno, esa es un poco la idea y también lo que hablaba ahí un poco que decía esto de imágenes positivas y que dan como esa sensación, me parece como muy interesante lo que empieza a pasar con esta abstracción figurativa que yo llamo, ¿no? Pero en esas exploraciones, como que sigo probando esto, de las combinaciones, de lo que puede pasar, partiendo de esta foto, el movimiento que puede dar, una foto como súper estática, y combinando estos elementos, patterns, trazos, como bastante gestuales, una paleta de color fuerte y estas formas como bastante expresivas. Eh, de repente, lo que decía, me gusta también como que no sea puramente abstracto cuando empieza a pasar, bueno, pero acá tenemos que comunicar algo, porque estamos hablando, en este caso, de un producto para mascotas, ¿no? O para perros. Entonces, me parecía interesante que esta sensación del quilombo, de los ladridos de los perros, tipo, como cuando se cruzan, esa era como un poco mi sensación del ladrido, y me pareció bueno ahí empezar a combinar esto, abstracción, pero también con un poco figurativo de los perritos que están como metidos, pero dentro de una abstracción también, ¿no? Y empezó a pasar eso, también salió de lo digital y esto se hizo en una como colección de correas y arneses para perritos, para perros. Y me pareció como interesante lo que pasa ahí, de sacarlo de contexto, de ver como esa pieza grande y verlo como en una reducción y en algo real y en algo que se usa. Yo lo uso hoy en día con mi perro y lo veo ahí y como que pienso como en ese dibujo que veíamos antes y cómo salió y cómo terminó en esto. Me parece como muy, muy rico el proceso siempre de, así como verlo animado, por ejemplo, verlo en movimiento, en este caso verlo en la realidad, o en tangible, ¿no? Por eso tenía ahí el ejemplo ese, y lo mismo pasó acá, que me llamaron para hacer unos patterns que iban a ir en unos helados, y había que representar, en este caso, bueno, frutilla y sandía, y en este otro era blueberry, no me acuerdo ahora lo vamos a ver en la próxima, pero a ver, sin digamos, como sin ir literalmente a la fruta, mostrar esa sensación que te podía dar ese sabor, ¿no? De verano, y creo que ahí es donde está bueno y la gente entiende o ve cercano mi trabajo para poder representar algo así, ¿no? Sin necesidad de que sea algo como puramente figurativo, con lo abstracto y con esto de las sensaciones, poder mostrarlo. Entonces yo hice estos dos patterns para los helados, que después iban puestos ahí arriba, ¿no? Como bastante metidos en un diseño, un pack, y tenían la foto también de la fruta, cherry blackberry. Pero bueno, me gusta que es como que el pattern en este caso era la parte esa de la sensación,
que te podía llegar a dar al consumir esto. Un poco hablando de cada fruta con sus colores, pero también con la sensación esta de verano, ¿no? Acá está el de sandía de frutilla. Pero a mí, como algo, como diseñador y como la pata de diseñador, me encanta esto, cuando se puede aplicar a un producto, se puede ver y no queda simplemente en algo que es más como una obra, sino que se puede aplicar en algo muy interesante lo que pasa. Bueno, este también era como un poco como el primero que veíamos, ¿no? Ese de toma de decisión, una ilustración también editorial que era como, en el medio de la pandemia, fue como esto de trabajar en casa y con los chicos, con tus hijos, digamos, como era esa sensación, y esto ilustraba un poco eso. También como bastante muy autorreferencial de esa situación, que yo estaba justamente en esa situación, trabajando desde mi casa, con mis hijos en casa, un nuevo armado de la cotidianidad, que estuvo buenísimo también, pero que generaba todos estos malabares, o esto que intentaba representar esta ilustración. Esto también es un trabajo que hicimos con el estudio. Lo que pasa hoy en día también es que siento que se está como mezclando cada vez más eso, como toda esa parte que yo experimenté, ahora puedo volver a traerla a algo donde podemos trabajar en proyectos del estudio que son más grandes y que requiere que yo sé que yo solo no los voy a poder hacer, entonces entiendo que estoy muy cómodo trabajando como un equipo, me interesa la opinión del otro, poder escuchar, mover esto para acá y poder estar solo, es horrible, que es como que toda la decisión está en vos, nadie te puede como ayudar. Siento que yo cada vez me alejo más de la parte de ser diseñador gráfico para ser ilustrador y me encanta. Y después cuando vuelvo a tener que diseñar algo me cuesta mucho, entonces me gusta mucho como trabajar en equipo, porque me gusta mucho cuando pasa que cada uno hace como lo que sabe hacer en un equipo y así es como cuando salen bien las cosas, ¿no? Nada, ahí veíamos como las ilustraciones aplicadas en diferentes cosas o campañas. Este incluso creo que fue el primero de los trabajos comerciales que surgieron a partir de todas las ilustraciones que yo estaba haciendo para nada específico, que fue este de WeTransfer, que era para promocionar el WeTransfer Plus, creo. Eran 3 fondos que aparecen ahí, que hoy en día están y están dando vueltas y a veces como algunos me mandan, che, lo vi el fondo, como que fue, para arrancar fue como un laburo como gigante para mí, por todo lo que representaba y porque yo era como usuario, ¿no? Como usuario de WeTransfer, de repente estar viendo como la curaduría de esos fondos que aparecían y de repente estar ahí. Pero bueno, esto era para mostrar cómo se aplica en múltiples comunicaciones, ¿no? De esto del movimiento y las abstracciones figurativas, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y que está en proceso. Bueno, esto sigue. Y creo que me gusta esa combinación que sucede, ¿no? Como, bueno, esto también puede tener un personaje que esté haciendo algo más específico, más figurativo y que se combine con todas este mundo de ilustraciones. Hay como que pueden salir muchas cosas de ahí. Es por eso también que en esta como última etapa o más actual, me interesa eso también, como bueno, esto es lo que yo ya hice y como pasaba con las animaciones, ya no le puedo aportar más, pero ¿qué pasa si yo empiezo a colaborar con otras personas que puedan como tomar eso y ver qué pasa con este caso, como hacerlo en 3D, con un amigo que me dice, bueno, pasame algunas cosas, yo las pruebo, les tiro las texturas de arriba, viste, como los archivos, y lo mismo que cuando las animaciones, cuando lo veo digo, es increíble, como que yo no hubiera llegado a eso, y me parece genial justamente eso, como algo que yo nunca hubiera hecho, o por cuestiones técnicas, porque no me sale, no lo hago, y de repente verlo, me parece que lo mismo, abre todo otro mundo nuevo de cosas que se pueden hacer y que me encanta como experimentar. ¿Qué pasó en estos dos casos? ¿No? Yo tenía como eran estos trabajos que eran más tipográficos y ver qué pasa dándoles como volumen. Y me pareció increíble, como que dije, bueno, está bien, todo esto que estaba, ahora de repente tiene sensación de que lo querés como apretar. Y nada, eso, se empiezan a abrir esas flechas a partir de algo, que justamente con la colaboración y la experimentación, que son como estos puntos más que en la actualidad como que estoy intentando ir para ese lado.
Lo mismo pasó acá. Este es un proyecto del estudio de Ola Bosque que hicimos para este Festival Mutante, y lo mismo, dijimos, bueno, nosotros siempre hacemos como las ilustraciones y esto, ¿qué pasa si le damos como un volumen más? Lo mismo con este amigo, con Pablo, que es el que hizo los 3D de las otras tipografías, dijimos, bueno, con esta idea, llevémosla a un proyecto real donde podamos también expandir y mostrar algo distinto y no quedarnos siempre en el 2D, ¿no? Entonces nosotros habíamos hecho como todo este set de ilustraciones y este eran los colores que iban a representar el festival, y terminó quedando, bueno, más o menos algo así. Había un montón de piezas, ¿no? Seleccioné como algunas, pero el proyecto es gigante y estuvo re bueno el festival. Incluso me estoy dando cuenta que me olvidé de poner la foto, pero el mutante que está en 3D lo hicieron inflable y estaba en el escenario, atrás de las bandas inflado ahí, o arriba, no me acuerdo. Increíble, como ver el inflable de eso, y estuvo ahí todo el tiempo de fondo, después de ver si encuentro la foto. Pero bueno, eso como lo mismo que decíamos, verlo y después verlo realizado y verlo aplicado en comunicación es donde cierra todo ese círculo, ¿no? De ilustración, diseño, esto es la colaboración, trabajo en equipo y demás. Así que me parece que este proyecto como que reunía un poco todo eso. Mismo fue un festival al que nosotros fuimos también, te sentís como que no es que es algo que haces y está de repente que no lo viste nunca más porque es en otro país. Me parece como interesante cuando sucede esto. Lo mismo con este último proyecto que teníamos como esto de sueño raro, que es una idea que tenemos con Tito, que siempre trabajamos en cosas en paralelo, o sea, las cosas del estudio, pero siempre se nos van ocurriendo ideas, pero nunca se llevan a cabo, quedan ahí porque no hay tiempo y demás. Y esto teníamos como algunas ilustraciones, teníamos los personajes, y dijimos, bueno, estaría bueno también que tenga vida, entonces llamamos a alguien a un animador y medio que intentamos dirigir una mini pieza de algo porque sí, y mismo nosotros hicimos como un poco las voces del audio mezclado con otro amigo que fue Santiago, que fue el que hizo la música y un poco la edición, y yo le pasé como cosas mías hablando para que agregue de sonido, y quedó algo así. A ver. Bueno, estos son los personajes, eran como personajes bastante simples, y lo mismo, cuando los veíamos ahí decíamos, che, estos están buenísimos para ver qué pasa cuando caminan, se mueven, qué actitud tienen, no tienen como mucha apertura. Pero bueno, como estoy en este punto de la experimentación, el trabajo en equipo, surgió un poco de eso, ¿no? De un proyecto que estaba al costado, porque también nos divierte para limpiar un poco la cabeza de estar trabajando, ¿no? Como quizá muy metido en proyectos. Siempre está bueno tener algo ahí al costado, que es como algo que te gusta un poco más de lo que estás haciendo y que lo tenés ahí, lo vas haciendo sin presiones, que de repente puede ser algo que queda bueno, que te gusta y que puede llamar a que sea un trabajo nuevo en el futuro. A ver si ahí está el video. Bueno, ese es el mini videito que quedó. Para cerrar un poco, que nos encantó cómo quedó. Así que salió hace muy poquito y espero que se pueda transformar en otras cosas. Agradecerles por llamarme, para hablar un poco. Espero que es como contar un poco los trabajos sin quedar medio pesado, ponerme como muy en detalle, pero como experiencias mías de lo que hice, de lo que estoy haciendo, y que puedan llegar a inspirar a otros. Ahí tienen, en esos dos cuentas de Instagram, pueden ver un poco todo lo que les estaba contando. Buenísimo, la verdad. ¿Querés, por favor, Bernardo, dejar de compartir pantalla si nos encontramos juntos en el estudio? Está perfecto, excelente. Bueno, como una dosis de creatividad, una dosis visual. No sé cómo estuve de tiempo, igual es muy difícil hablar sin que nadie te pregunte en el momento o algo. Sí. El tiempo, timing perfecto, así que nada, diciendo eso, me encantó, estuvo buenísimo. Vamos a aprovechar estos últimos minutos justamente a responder un poco las preguntas de la audiencia.
Y yo un poco de lo que estuve leyendo ahí que estuvieron preguntando y ya después lo dejo a César, así que le doy un poquito de tiempo a César para que vaya eligiendo las de la audiencia. Algo que sale mucho y también me da curiosidad a mí es un poco de saber cómo fue el camino, el proceso de los años para encontrar tu estilo, que es algo que mencionaste bastante, que está bastante marcado. Entonces, ¿cómo llegaste hasta acá? Sí, creo que es lo más difícil, ¿no? Es difícil responder esa pregunta y es difícil encontrarlo, las dos cosas. Tampoco, no siento que sea algo eso como para, sino que yo me siento bien. Creo que el punto está ahí, como encontrarlo cuando vos te sentís cómodo, sin tanto pensar como en la validación, porque estamos trabajando en un área que es como que depende de las modas también, ¿no? Entonces hay que estar atento y poder moverse ahí también. Pero en mi caso particular fue muy difícil. Yo como ilustrador, o sea, hago un montón de cosas, pero ninguna me terminaba de cerrar o sentía que como unía esos mundos de los que hablo, ¿no? De ser diseñador gráfico y ser artista, vamos a decirle, o ilustrador digital. Entonces, como que estoy muy atado a lo que es el diseño gráfico y quería como romper un poco eso, ser un poco más libre, como más artístico. Y de repente creo que lo importante es eso, la consistencia en lo que estás haciendo, o sea, no abandonarlo, como que seguir y probar mucho hasta que sientas que como hay un clic, un momento donde, bueno, encontrás eso, que yo siento que hoy en día como que llegué o estoy llegando a eso y es un proceso de 10 años en mi caso, en el cual no quiere decir que antes estoy vagando o volando sin rumbo, sino que también, bueno, con los trabajos vas haciendo y demás, pero creo que desde el lado como personal me pasó eso, después en el lado del estudio creo que estuvo muy claro de un principio, nosotros como lo que hacíamos y surgimos en un momento como súper importante donde no se hacía, no se veía tanto esto de ilustración con diseño gráfico y creo que nada, como que lo hicimos muy bien durante todos estos años, entonces sigue vigente, pero como muy marcado, ¿no? Me parece que es como las especialidades, así como los médicos o cualquier otro rubro, como bueno, yo hago esto, y quizás más específico, hago como ilustración digital, collage, como que te vas metiendo y te perfeccionás en algo, y de alguna manera te va a salir bien o te vas a sentir cómodo con eso. No sé si responde la pregunta, pero va por ahí. Totalmente, muy bueno. Esa es una pregunta que se repitió mucho, el tema de la identidad, ¿no? Del estilo propio, cuáles son esos desafíos, pero bueno, creo que lo compartiste. Nada, el hacer hasta identificarlo, ¿no? Sí, también es Otra, sí. perdón, en el día a día es eso como, obviamente tenés que tener el tiempo, ¿no? Pero yo siento que es importante dar ese tiempo a decir, voy a hacer esto, no me lo pidió nadie, nada, me gusta a mí, tipo, encontré esta foto, me gustó, me experimento acá, y después compartirlo y como empezar a hacer eso, pero parece que era un poco el nombre cuando dimos la charla con el estudio en Trimarchi, era eso, hacer por hacer, llamaba o algo así, y era como, es eso, ¿no? Como date un tiempo para hacer algo porque sí, sin que sea un trabajo o un cliente, y de eso van a salir cosas buenas, o por lo menos van a salir puntas que te van a ir guiando. Tal cual. Otra pregunta que surgió es sobre si tener un estilo propio te condiciona y si hay por ejemplo, los colores fijos o una paleta de colores fijas, si terminan siendo como límites o posibilitantes a nuevas cosas, ¿no? Como esta disyuntiva entre la versatilidad y el estilo propio, si es que hay algún tipo de límite o no. Yo creo que las dos cosas son buenas, pero como que yo aprendí también con la experiencia que de repente por abarcar mucho, quizás a veces salís perdiendo en ese equilibrio, porque es como que yo siento que puedo hacer muchas cosas, pero eso es lo que puedo hacer o lo que quiero hacer, digamos. Entonces, en esta etapa ya es como lo que quiero hacer. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. Al que le gusta, buenísimo. Y si no cerró para el que lo está buscando, habrá otra persona que puede hacer lo que buscan. Un poco es esa actitud, pero ya desde una etapa de una persona grande, como soy yo en esto de la carrera, digo, no es que estoy arrancando y demás, que hacía de todo, porque sentía que lo podía hacer. Pero sí, súper limitante, pero el límite buenísimo. Para mí es como bárbaro el límite. Tengo estos colores nomás, más o menos manejo entre estas formas, esto,
Me encanta como ese límite. Y siento que está buenísimo porque después cuando lo quiera romper va a salir algo que va a estar interesante también. O sea, cuando quiera probar otra cosa, de repente no uso más esto, cuando me canse yo, cuando sea que vaya a pasar, es como qué va a pasar, cómo va a mutar este estilo en algo nuevo. Está bueno. Otra pregunta que surge tiene que ver, por ejemplo, con la inspiración, ¿no? Con cómo uno se inspira cuando están esos bloqueos creativos, cómo uno puede encontrar inspiración. Una pregunta es, a la hora de ejecutar un proyecto, ¿cuál es, qué o quién es el enemigo a vencer? Sí, me parece que siempre es uno mismo. No sé, como creo que es muy difícil, como decía, eso de la hoja en blanco, digamos, como más del lado del artista, pero pasa, se replica en el diseño y en general en áreas de comunicación, ¿no? Como estar sentado ahí sin que salga nada. No sé cuál es, no creo que haya como una receta para eso. En mi caso, me sirvió mucho esto de la inspiración en la fotografía, como encontrar esas fotos que, entre miles de fotos, a mi ojo como que ubica las que me dan ganas de intervenir, digamos, como así lo expreso yo porque es como eso. Entonces, eso me abrió un montón, es como listo, ya encontré esta foto, ya está el primer paso, ya está. Como, bueno, empiezo a recortarla, la deformo, la corto como eso, un collage digital. Entonces, para mí romper esa barrera fue eso. O mismo, antes era, no sé, ilustrar, agarrar una foto, usarla de base, dibujar arriba ese cuerpo, hacerle más grande la cabeza, como jugar un poco hasta que vaya saliendo algo. Quizá pasa eso, hay veces que las cosas salen como en 15 minutos, hay veces que le estoy dando vueltas al archivo un montón, lo cierro, vuelvo al otro día, y de repente eso, probé no sé, estaba haciendo un efecto y toqué sin querer la de abajo y le tiró un noise a la foto y me encantó y listo, ya empecé a usar siempre como una cosa así, muy de casualidad, pero que también sirve a veces como probar. Eso, tirarle todo, probar todos los efectos que le puedas dar a esa imagen, a ver qué pasa, como muy de experimentar. Quizá al principio, después ya encontraste tu rumbo, tu forma de trabajar y la vas siguiendo, ¿no? Pero para la parte previa es difícil estar lidiando con uno mismo y mismo saber, como pasa mucho, cuándo está terminado esto, o sea, cuándo, listo, ya está, ok, no hay nadie, yo solo sé en mi cabeza cuando ya se ve bien para mí y ahí lo puedo mandar o lo puedo como dar por terminado. Pero ese último trazo, listo, ya se ve, ok, no tiene fin, lo vuelvo a abrir, uy, o se lo mostraste a alguien y te dijo una cosa, listo, le corres y arranca de vuelta, estás 2 días más. Está bueno, sí. Hay otra pregunta también varias preguntas que van por el lado de las herramientas, ¿no? Vos dijiste también esto de lo analógico y lo digital y ese traspaso o esa a veces como combinación. ¿Nos podrías contar algo un poco sobre eso? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué herramientas utilizás? Un Sí, poco tu visión sobre eso. sí, yo creo que al principio cuando arrancamos, yo mismo no usaba la Wacom, dibujábamos con el mouse directo en la compu y dibujábamos y escaneábamos y hacíamos un trace en Illustrator y a partir de ahí surgía, o mismo escaneábamos las texturas y demás. Obviamente eso ya existe, pero no se usa tanto, pero estaría buenísimo volver. Pero en el día a día, por ejemplo, en mi caso ya no tengo mucho tiempo, entonces la herramienta digital me encantó porque me hace ahorrar tiempo, no porque diga no, es mejor o es peor. Me parece que son cosas distintas, no hay una cosa, no el análogo y lo digital no es que algo mejor. Combinado funciona muy bien, pero al haber poco tiempo, o sea, yo tengo 2 hijos, intento como lidiar entre la vida, el trabajo, familia y todo, y a veces puedo agarrar el iPad y en 15 minutos resolver un boceto o lo que sea. Entonces, todos esos trabajos que vieron, bueno, por eso también se llaman así 100% digital, porque son 100% digital todos. O sea, y se hicieron en Photoshop, o sea, en Procreate y Photoshop, una mezcla de esos dos, nada más que eso, o sea, no hay mucha vuelta. Yo cuando trabajaba, siempre todos me decían, o amigos conocidos, ¿por qué no usas la Wacom? ¿Por qué no empezás? Bueno, me costaba esta transición entre el lápiz y ver ahí, como
bueno, me empecé a amigar con eso y después un amigo ilustrador también, yo veía como, tenía como los timelapse de Procreate de cómo había hecho todo y le digo, ¿qué onda esto? ¿Cómo lo hiciste? Me dijo, no, es tipo el iPad con un lápiz y hay un programa, lo pagás. Bueno, eso, y bueno, nada, dije, bueno, lo voy a probar. Como que bueno, tuve la posibilidad de poder comprarlo, porque tampoco es tan fácil, digamos, pero bueno, en ese momento tuve el alcance de que podía hacerme del equipo y ahí como que en ese momento cambió totalmente. O sea, fue como es el momento de cambio total de ese proceso de trabajo. O sea, todo se hace ahí, se trae una foto, se va recortando y usarlo hasta que le encontrás la vuelta de cómo es tu forma más fácil de hacerlo. Pero fue así, como una recomendación de un colega, probá esto, bueno, lo compré, empecé a jugar y así salió. O sea, pero no hay mucha más técnica o más vuelta que eso del lado técnico. Buenísimo, te entiendo, a mí me pasa mucho lo mismo. De hecho, ayer me compré el Procreate para empezar a tocar y todo, y sentí eso, ¿no? Como un mundo de posibilidades. Sí, sí, aparte, nada, creo que cada uno, hay miles, ¿no? De programas, pueden encontrar el que sea más cómodo. Me parece que es como muy sencillo, muy veloz, sin vueltas, como lo que yo te digo, por poco tiempo para hacer, creo que resuelve eso. Igual yo después no pierdo eso, bueno, voy a Photoshop, retoco eso que hice, ordeno las capas, ¿viste? Como toda esa parte la sigo haciendo en la compu, digamos, pero por eso digo que es como un mix de esas dos cosas. Excelente. Bueno, ahí pudimos ir un poco a entender el detrás de escena. Pero el Claro. resultado final ahí dice, mira qué lindo en estilo, lo llego fácil, pero hay eh, mucho trabajo y mucha búsqueda. Esa búsqueda personal, cuando uno está solo con su búsqueda, es difícil, como decías, encontrar hasta dónde sigo, hasta dónde paro, hasta dónde exploro. Pero está bueno y el resultado que hoy lo podíamos ver, nada, súper, súper pro. Sí, yo también había hecho una frase que en un momento subí que era como, lo que me pasaba, que eso, como lo peor que me pasó como artista es ser diseñador gráfico, ¿no? Una cosa así, el concepto de cerrar esa frase, pero porque siento que mucha gente también se siente identificada, es como, bueno, quiero hacer otra cosa, pero no puedo, porque termino ordenando todas esas formitas, las alineo, ¿viste? No, todo lo contrario, quiero ver qué pasa si romper con esos esquemas. Entonces, todos esos vicios de diseñador no los puedes sacar, y creo que no los voy a poder sacar. Y justamente lo que pasa es que se genera un mix de esas dos cosas, que es lo que hace que esté bueno. Digamos, si fuera una obra de arte estaría en otro lado, o si esto te ha hecho para vender cosas también de repente son cuando se trata de un proyecto específico. Entonces fue ese mix. No, yo digo lo peor que me pasó porque es como una forma graciosa de decirlo, pero en realidad es como lo que hace que las cosas queden así, ¿no? Como en ese intermedio, con todas las cosas como más, todas las cosas, no, los recursos de diseñador gráfico aplicados a algo un poco más artístico. Excelente. Bueno, Bernardo, gracias por sumarte hoy acá al stream, por todo lo que compartiste. La verdad, de mi lado, agradecerte, el equipo de Indicius también, por la apertura, por todo lo que nos presentaste, mucho aprendizaje. Y bueno, espero si, que quedamos en si contacto. quisieras de compartir algo, una conclusión, algo que para que la gente se quede de lo que compartiste, ¿se te viene algo a la cabeza? No, vuelvo a lo mismo, como que no dejen de hacer cosas. Digamos. Hay veces que el día a día el trabajo es bastante aplastante y te comprime, pero creo que está bueno siempre tener al costado algo extra que estés haciendo que te guste más, lo que decía, que te guste más de eso que estás haciendo. Cualquier cosa que sea, pero con un proyectito ahí al costado. Y que quizás lo que me pasó a mí es eso que estaba ahí termina copando lo otro, no copando, sino que a veces termina metiéndose en lo que ya hacías o reemplazando, o puede ser cualquiera de las cosas que te pasen. Pero esto, hacer por hacer, como producir, probar, y es un proceso largo, como que se entienda que hoy quizás estamos muy acostumbrados a que todo es como así veloz y lograr las cosas como velozmente, pero a veces es más largo como de lo que parece este proceso hasta encontrar el estilo y poder trabajar y vivir de eso también, ¿no? Esa sería como la conclusión. Tremenda. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno,
nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por ser parte de este segundo stream de Indie. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.